Muy bien, vayan activando sus cámaras todas, por favor. Vamos a comenzar esta clase, nos vamos a dedicar un poco y tal vez parte de la siguiente más a saber todo lo referente a electrocardiograma normal y realización de electrocardiograma, ¿no? También vayan apagando sus micrófonos, por favor. Guillermo, su micrófono. Electrocardiograma, la verdad, chicos, no solamente es para una o dos clases. El electrocardiograma prácticamente es para muchas clases, puesto que siempre se va aprendiendo poco a poco las diferentes alteraciones que pueden existir a nivel de la formación de las diferentes ondas del electrocardiograma. Entonces, vamos a tratar un poco de que tal vez puedan captar cómo nosotros debemos realizar un electrocardiograma, que tengo un video también acá, que voy a explicarlo porque seguro que no van a escuchar el audio. Y con esto, bueno, pues tratar de no cometer errores el momento que hagan un electrocardiograma ustedes. En práctica, bueno, yo generalmente a mis estudiantes les hago hacer electrocardiogramas. Bueno, antes les mandaba al hospital para que hagan todo un día electrocardiogramas, pero lamentablemente por la pandemia tenemos muchas restricciones. Pero de todas formas, igual tratamos de subsanar este detalle, ¿no? Mencionar que el electrocardiograma, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta o querían preguntar algo? Pero creo que no. Bien. Entonces, como les comentaba, cuando nosotros hablamos de electrocardiograma, hablamos prácticamente del sistema de conducción cardíaco. Ya en la clase anterior les comentaba que el sistema de conducción cardíaco era un sistema especializado que solamente se encontraba a nivel del corazón. ¿Y esto por qué? Porque desde luego el corazón no puede dejar de funcionar. De alguna u otra forma, el corazón, si tiene algún defecto en este sistema de conducción cardíaco, alguien de la misma estructura, desde luego, se hace cargo, ¿no? ¿A qué me refiero? Si el nodo sinusal está enfermo, automáticamente el nodo AB se hace cargo. Si el nodo AB está enfermo, el haz de His se puede hacer cargo, las fibras de Purkinje, etc. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque si el corazón dejara de funcionar, sabemos muy bien que no se cumpliría esta facultad de bomba que realiza y no se transportarían nutrientes y oxígenos y otros componentes a nuestros diferentes órganos. Por lo tanto, teníamos muerte. Entonces, por este mismo hecho, el corazón tiene este sistema de conducción muy especializado que en cierto sentido nos ayuda, nos avisa cuando éste presente una alteración. Y eso lo vamos a ver acá a continuación cuando hablemos de este detalle muy importante. ¿Listo? Entonces vamos a ir viendo, este es el sistema de conducción cardíaco que ya les mostré en la anterior clase. Este sistema de conducción cardíaco que está compuesta ¿por qué? Por el nodo sinusal, el nodo AB, ¿no? Las fibras interauriculares que habíamos comentado, que por un lado tenemos una fibra llamada Bachmann, esta de acá, que se bifurca, se divide en dos, una ramita que va a ir al lado izquierdo para que se despolarice la aurícula izquierda y otra que se va a conectar con el propio nodo AB. Después tenemos lo también llamada fascículo internodal anterior, el medio, que también es llamado el de Wenckebach, y tenemos otro fascículo posterior que, bueno, inerva la parte posterior de la aurícula derecha, que en todo caso recibe también el nombre de fascículo de Torel, ¿no? Ahora, algo importante, el nodo sinusal sabemos que es el marcapasos fisiológico. En algunos libros van a encontrar con el nodo sinoatrial, o en todo caso el nodo sinoauricular, etcétera. Esos nombres, desde luego, implican que es el mismo, ¿no? El nodo sinusal es el mismo, solamente que tiene algunos nombres diferentes en algunos otros libros, desde luego. Este nodo sinusal se encarga de emitir el impulso original de la conducción cardíaca. Es el marcapaso fisiológico y, desde luego, es el que nos va a dar la frecuencia cardíaca a todos nosotros, ¿no? La frecuencia cardíaca que emite, desde luego, el impulso que genera el nodo sinusal, genera una frecuencia cardíaca de 60 hasta 100, ¿no? Que es lo normal. Sabemos que una frecuencia cardíaca va de 60 hasta 100. No se olviden, ¿no? En prácticas algún estudiante me decía de 80 a 100, algunos de 70 a 100. Entonces son valores que ustedes ya deberían saber a estas alturas del partido, ¿no? Están en un nivel ya superior, tienen que manejar valores normales como tal.
Entonces, el nodo sinusal, como es el marcapaso fisiológico, automáticamente nos da una frecuencia cardíaca que sabemos que es normal, de 60 hasta 100. Ahora, en algún momento, de repente, el nodo sinusal se enferma, ¿no? Tenemos como tal una patología, la enfermedad del nodo, del nodo atrial, o del nodo sinusal. Entonces, inmediatamente que si este deja de funcionar, imagínense que dependiéramos solo de este, automáticamente el corazón deja de para automáticamente, y tenemos muerte. Entonces, para que esto no exista, hay otro que se hace cargo, ¿no? El nodo AB. El nodo AB es el segundo acá al mando. Si el nodo AB percibe que no le llegan impulsos del nodo sinusal, automáticamente este empieza a generar impulsos. Automáticamente, sin dudar, empieza a generar impulsos. Pero este impulso que emite el nodo AB es mucho más flojo, mucho más lento. Lo hace a una frecuencia cardíaca de 40 a 60 latidos por minuto. Esa es una forma también, por eso es cuando yo veo un electrocardiograma y veo una frecuencia cardíaca baja, entre 40 y 50, tengo que visualizar desde luego si no es un electrocardiograma con ritmo nodal. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Por lo siguiente, si el nodo sinusal no estimula las aurículas, no va a haber despolarización auricular, por lo tanto no vamos a encontrar onda P. Pero el impulso que emite el nodo AB lo hace de forma regular, o sea que nosotros vamos a ver un electrocardiograma regular con una frecuencia cardíaca baja, pero con la ausencia de una onda P, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que yo más o menos me oriento en cuanto a lo que hago una lectura de electrocardiograma. Ahora, por XZ motivo, de repente el nodo AB se enfermó. Hablamos de un bloqueo AB de tercer grado, un bloqueo AB completo, un ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que el nodo AB se enfermó por completo. Los impulsos, el nodo sinusal va a mandar los impulsos de forma normal, pero no van a atravesar el nodo AB. O sea que los impulsos nunca van a llegar a ventrículos. Y sabemos que la contracción ventricular es la más importante. Y ustedes dirán, pero si no se despolarizan las aurículas, no se contraen, ¿y cómo entra la sangre? Recordemos que en la primera clase les hablé de un llenado activo y un llenado pasivo. El llenado prácticamente pasivo implica que las las válvulas auricoventriculares se abren automáticamente una vez que se llenan las aurículas. O sea, no es necesario que las aurículas se contraigan para expulsar la sangre. Sí, en su totalidad, desde luego, pero el corazón igual va a seguir funcionando. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, el volumen que tienen los ventrículos va a ser menor y eso desde luego va a desencadenar algunas alteraciones en ese organismo en el cual tenga una enfermedad del nodo. Y ustedes dirán, pero ¿y qué es lo que pasa con el paciente? Si el impulso o la frecuencia cardíaca está más baja, desde luego el paciente va a presentar clínica, no va a tener una clínica que nos va a orientar a sospechar en que el impulso está viajando más lento. Pueden presentar mareos, en cierto grado pueden presentar síncope, en cierto grado pueden presentar disnea. Entonces, a medida que la frecuencia cardíaca es más lenta, la sintomatología va a ser más marcada. Ahora, si el nodo AB se enferma, automáticamente el haz de His, al no percibir los impulsos provenientes del nodo AB, genera su propio impulso. O sea que él es el tercero al mando, ¿verdad? Es el tercero al mando. Inmediatamente va a generar el impulso, pero este impulso lo va a hacer más lento, mucho más lento, a una frecuencia cardíaca de 20 a 40 latidos por minuto. Por lo tanto, el paciente va a tener más clínica. Y ustedes dirán, ¿y cómo voy a ver el electrocardiograma? Voy a ver, ¿y cómo lo voy a diferenciar de un bloqueo del nodo AB? De la siguiente forma. Todos los impulsos que se originen en los ventrículos, cualquier impulso que se origine a nivel ventricular, va a viajar más lento. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a tener QRS anchos. Recordemos que tenemos valores normales al evaluar las ondas, ¿no? Al evaluar las ondas, al evaluar el complejo QRS, tenemos valores normales. Y en algunos libros nos dicen lo siguiente, el valor normal del QRS es de 0,08 hasta 0,11 segundos. Si supera esos 11 segundos, quiere decir que el QRS va a ser ancho, más de lo normal. Automáticamente, cuando ustedes evalúan un paciente que está con una conducción en el haz de His, una conducción ventricular, el QRS lo van a tener ancho. Y también la frecuencia cardíaca muy lenta, ¿no? 40-20. Miren, 40-20 prácticamente el paciente sí o sí va a presentar síncopes, va a presentar disnea y desde luego es una situación de emergencia porque sabemos que el paciente tiene una contracción muy baja y que le está llegando muy lentamente oxígeno al cerebro.
y al mismo corazón. Algunos pacientes también refieren dolor precordial, porque sabemos que tiene una musculatura importante y que tiene una irrigación que, desde luego, proporciona oxígeno al mismo corazón, al mismo músculo del corazón. Entonces, no tenemos, todo tiene su relación, no tenemos que entrar tal vez un poco en dudas, y si tenemos unas dudas hay que aclararlas porque todo tiene su explicación. Ahora, por X, Z motivos, el haz de His se enferma. Automáticamente las fibras de Purkinje que están a nivel distal en la periferia de los músculos, automáticamente al percibir que no llegan impulsos del haz de His, también van a generar su propio impulso, ¿no? Su propio impulso. Pero estos son más flojos, lo hacen mucho más lentos, ¿no? A una frecuencia cardíaca de menos 20 latidos por minuto. Acá la verdad, en hacer una diferencia entre lo que es un ritmo ventricular de falla del haz de His o en todo caso una falla de una conducción por las fibras de Purkinje, la única diferencia es que la frecuencia cardíaca, porque el QRS igual va a estar ancho. O sea, si el haz de His falla, vamos a tener el QRS ancho. Si las fibras de Purkinje, desde luego, están emitiendo el impulso, también vamos a tener un QRS ancho, ¿no? Entonces, si el origen del impulso es, nuevamente les recalco, en el haz de His, el haz de His está a nivel ventricular, el QRS va a ser ancho. Si las fibras de Purkinje, nuevamente, se hacen cargo y emiten el impulso, el QRS también va a ser ancho. La única diferencia, la frecuencia cardíaca, que en el haz de His va de 20-40 y en las fibras menos de 20 latidos por minuto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. No, doctor. Muy bien, entonces continuamos. Acá vemos las ondas, los intervalos, el complejo QRS, etcétera, ¿no? Esto es lo que nosotros evaluamos en un electrocardiograma para todos ustedes. Si algunos de ustedes están haciendo prácticas, tienen que evaluar esto, ¿no? A mis estudiantes que van, están yendo al hospital, a consulta en la caja, siempre yo les menciono que esto es lo que tienen que ir evaluando. ¿Por qué? Porque el resto no me importa. Después vamos a ver algunas alteraciones que a muchos nos dejan con dudas, que tengo algunas imágenes que nos van a aclarar bien el por qué no tenemos que tener miedo cuando encontramos otras imágenes que no sean estos. ¿Listo? Entonces, miren acá, tengo la onda P. Miren qué bonita la onda P. Quisiéramos tener así, no todos los electros que sean así, pero bueno, pues siempre hay alguna variación, nunca todos. Un organismo es muy diferente a otro, ¿no? Puede ser que en algunos de ustedes tenga unas ondas muy bien dibujadas, en otros puede ser que no. Entonces eso es variable. Ahora, acá tengo yo la onda P. La onda P significa la despolarización de las aurículas. No nos olvidemos, despolarización de las aurículas. La onda P. ¿Eso qué quiere decir? Que las aurículas se contrayeron, ¿no? Hay una contracción auricular. Una onda, chicos, una onda, ¿qué es una onda? Es una deflexión. Una deflexión que se puede dirigir hacia arriba o una deflexión que se puede dirigir hacia abajo, ¿no? Como vemos acá, la onda Q, miren esta onda Q hacia abajo, ¿no? Entonces, deflexión negativa. Todas las ondas que se dirigen hacia abajo, de la línea de base, esta es la línea isoeléctrica, esto que ven acá, que les estoy apuntando con el cursor, es la línea isoeléctrica. Y a partir de acá, todo lo que va arriba va a ser positivo y todo lo que va abajo va a ser negativo. Eso acuérdense siempre, ¿no? Para poder entender después bloqueos, para poder entender después cómo saco mi eje cardíaco y todo eso. Bien, ahora, la onda P me representa la despolarización auricular. Esta línea que ven acá, esta línea que les estoy apuntando, chicos, es el segmento PR. Si bien acá no está anotado, pero les estoy mostrando, es el segmento PR. Y ustedes dirán, ¿y de dónde nace este segmento PR, que es una línea nada más? Voy a retroceder un poquito. Cuando el nodo sinusal emite el impulso, las aurículas, recordemos, que van a pasar la sangre a los ventrículos. Pero esto lo hace rápido, ¿no? Pasa la sangre de forma rápida. Los ventrículos tienen que llenarse por completo para poder contraerse. Por lo tanto, el nodo AB produce un retraso. El impulso que está viajando por el nodo AB inmediatamente empieza a enlentecerse. ¿Para qué? Para darle chance a que los ventrículos se llenen por completo. Porque si no hubiera este segmento PR,
esta línea que les estoy mostrando acá. Si no hubiera esto, automáticamente que se contraen las aurículas deberían contraerse los ventrículos, ¿no? Que la contracción ventricular está representada por el complejo QRS que vemos acá. Entonces, ¿qué es un segmento? Un segmento es una línea isoeléctrica, no se olviden, ¿no? Eso es una línea que estoy viendo acá. Este segmento PR, les recalco, representa el retraso que condiciona el nodo AB para que se puedan llenar por completo los ventrículos. Porque estas ondas que veo acá, Q, R, S, es nada más que la contracción ventricular, ¿no? Representa la despolarización o contracción ventricular. ¿Y esto qué es? Es un complejo, ¿no? Lo conocemos en el libro, nos dice el complejo QRS. Pero no nos dice en el libro que es un complejo. Un complejo es un conjunto de ondas, nada más, ¿no? El complejo QRS. ¿Por qué es un conjunto de ondas? Porque Q es una onda negativa. R es una onda positiva y S es una onda negativa. Conjunto de ondas, un complejo. Ahora, algo importante. Cuando ustedes vayan viendo electrocardiogramas en sus prácticas y cuando ya estén mostrando sus docentes, ojo, que tienen que tener en cuenta. Uno, que todas las ondas que se dirigen hacia arriba del QRS siempre van a ser Rs. Un ejemplo, en el bloqueo completo de rama derecha tenemos dos ondas que se dirigen arriba, como una M, las orejas de conejo, ¿no? Y a muchos dicen, no, pero esta onda parece que es S, entonces empiezan a inventárselas, ¿no? Pero no es así. Toda onda que se dirige hacia arriba del QRS siempre va a ser R. La onda que se dibuja antes del R siempre va a ser Q. Y la onda que se dibuja después de R siempre va a ser S. Ambas son negativas, no nos olvidemos de eso. Bien, posteriormente a la despolarización de las aurículas representadas por el QRS, tengo el segmento ST, que lo veo acá, ¿no? También segmentos, recordemos, una línea isoeléctrica. Este segmento es un retraso que se ocasiona en los ventrículos para que se produzca, ¿qué? La repolarización ventricular, condicionada ¿por qué? Por la onda T. ¿Listo? Ahora, este segmento ST es muy importante. ¿Por qué? Porque su alteración de este segmento nos habla de infarto. Infarto agudo de miocardio, infarto agudo con supradesnivel, infarto agudo con infradesnivel. Entonces, eso a tomar en cuenta siempre, ¿no? Ahora, muy importante saber que en algún momento cuando hablemos de síndromes coronarios, esta línea, un ejemplo, se va arriba, se dirige arriba. Ahí hablamos de supradesnivel. Es un infarto agudo, no una lesión aguda, donde nosotros tenemos que tomar una conducta ya, porque está en riesgo la vida del paciente. En algunos pacientes esta línea se va hacia abajo. Y por lo tanto, tengo que pensar que al dirigirse abajo nos está hablando también de un síndrome coronario, pero que tenemos tiempo para poder solucionar el problema. No es una emergencia, es una urgencia, pero que nos condiciona mayor tiempo para poder solucionar el problema. Bien, posteriormente tenemos la onda T. Acá está la onda T. Y esta onda T, desde luego, nos va a representar la repolarización ventricular. Por si acaso, para las personas que no están acá con sus cámaras prendidas, para mí son estudiantes que están ausentes, ¿no? Entonces yo tengo las clases grabadas, como pueden ver, e inmediatamente estoy viendo sus nombres, etcétera. Voy a tomar en cuenta los que estén con la cámara prendida. No me parece correcto que estén en clases con la cámara apagada, cuando ya en inicio de clases se les comentó que todos tienen que estar con la cámara prendida. Para mí Perdão, doutor. Ingressei mais tarde por minha internet e não sabia se era para ligar a câmera. Perdão. Claro, no, en algunos casos ahí se entiende, ¿no? Usted puede tranquilamente colocar su nombre, indicar que tenía la cámara de repente, bueno, dañada, pero no en tantos asistentes, ¿no? Se le entiende en esa parte, no se preocupe, pero son muchos que están con las cámaras apagadas y yo desde luego estoy con la cámara apagada porque estoy explicándoles. No puedo estar con la cámara prendida y desde repente ahí los distraigo, no sé. Entonces prefiero que se enfoquen en las diapositivas y en lo que se está explicando. Así que tomen en cuenta para todos los puntos que desde luego van a ir incorporados por la parte de asistencia. Que todo lo que se habla acá entra al examen, les recalco, ¿no? Entonces todos tienen las grabaciones, les voy a enviar las grabaciones, de repente algún grupo creo que no he enviado, pero yo siempre les voy a enviar porque los tengo guardados, para que no exista ningún inconveniente y tampoco ningún malentendido con alguna nota posterior. Bien, entonces, como les comentaba, una vez que tenemos la repolarización auricular,
vamos a tener la presencia de esta onda, la onda U. No es comúnmente encontrar a la onda U, la verdad, les soy franco. Dentro de la lectura del electrocardiograma, la onda U, es más, a veces no lo vemos y tampoco, si la ven, bueno, la pueden describir, pero si no la ven, no significa que, bueno, pues haya alguna alteración. En alguna literatura menciona e indican que la onda U representa la repolarización de los músculos papilares. Recordemos que las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricúspide, apaguen sus micrófonos, las válvulas mitral y tricúspide están desde luego en trabajo conjunto con otras estructuras que son las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Se menciona que la repolarización de estos músculos papilares puede representar, ¿no?, el dibujo que vemos acá con esta onda U. En algunas alteraciones también podemos encontrar la presencia de la onda U, como ser en una intoxicación por digoxina, ¿no? O en pacientes que están recibiendo tratamiento con digoxina, que es un glucósido que actúa inhibiendo las bombas de sodio y potasio TPasa. O también podemos encontrar la onda U en pacientes con trastornos electrolíticos, como ser una disminución del potasio, hipopotasemia. En estas tres circunstancias se puede decir que puede estar presente la onda U. Y les vuelvo a recalcar, o sea, no es de relevancia el poderlo mencionar dentro de la protocolización de los electrocardiogramas. Cuando ustedes leen un electrocardiograma, tienen que medir estas ondas. Un ejemplo, la onda P. La onda P se mide desde el inicio de la onda P hasta el final de la onda P, ¿no? ¿Cuánto es el valor normal? El intervalo PR, que va desde el inicio de la onda P hasta lo que es el inicio de la onda Q. Y ustedes dirán, pero ¿por qué se llama intervalo PR si es que va hasta el inicio de la onda Q? Porque no todos los electrocardiogramas tienen onda Q. No es de relevancia que encontremos onda Q, salvo que esta onda Q sea muy significativa, o sea, que sea muy prominente, un poco ancha. Ahí hablamos de necrosis miocárdica, ¿no? Así que a tomar en cuenta. Ahora, el QRS también tenemos que medirlo. Fíjense, estas flechas que están viendo acá nos indican de dónde a dónde tiene que ser la medición. Si ustedes no encuentran onda Q, pueden medir desde el inicio de la onda R. Ahora, si en todo caso no hay onda Q, pueden medirlo desde el inicio de la onda Q, no hay problema. Pero valga la redundancia, no todos los electrodos tienen onda Q. O algunos solamente tienen onda R o solamente tienen onda S, ¿no? Entonces, el encontrar solamente onda R no es patológico. El encontrar onda S, un poco difícil, la verdad, porque yo pensaría tal vez en onda Q, ¿no? Que sí es muy patológica. Si yo encuentro solo onda Q, también es un dato de necrosis a nivel del miocardio. El segmento PR tampoco no lo llegamos a medir, la verdad, no se llega a medir el segmento PR, pero sí lo evalúo en cuanto a lo que es que se eleve o en todo caso que baje el segmento CT. Esa es la finalidad, no la medición. Y el intervalo QT, como podemos ver en la imagen, que se mide desde el inicio de la onda Q hasta la finalización de la onda T. ¿Listo? Entonces, una vez que nosotros vemos esto, podemos hacer la medición y podemos ver si es que coincide con los valores normales. Ustedes pueden agarrar cualquier libro de electrocardiograma, Dubin, Vélez, Ramírez, lo que ustedes gusten, más accesible Vélez y Dubin, ¿no? Entre los dos yo prefiero Vélez, que son más libros que son más al alcance del bolsillo de ustedes, no cuesta muy caro, estamos hablando de 200 bolivianos a comparación de otros. Ramírez, un ejemplo, está un costo de 700, 800 bolivianos más o menos, mucho más caro. Tubín también está por el mismo precio, casi 200, 250 bolivianos, incluso pueden encontrarlo copias más barato. Así que pueden usar cualquiera de sus libros. Y ahí les van a mencionar los valores normales. Un ejemplo, yo siempre trato de explicar a mis estudiantes en prácticas algunas similitudes para que todo lo sea más fácil en cuanto a lo que es recordar los valores normales, ¿no? Eso es importante. Un ejemplo, ¿en qué sentido? La onda P, que se mide desde el inicio hasta la finalización, podríamos decir que casi coincide con el valor del QRS, cuyo valor normal va de 0,08 hasta 0,11 segundos. Ese es el valor normal. En algunos libros les dicen 0,06 a 0,10 segundos. Entonces, ahí de repente hay un poco de confusión, porque si es hasta 10, 0,11 ya sería patológico, ¿no? Pero, o en todo caso, 0,12. Entonces, para evitar un malentendido, se menciona, y yo siempre digo a mis estudiantes que midan hasta 0,11 y 0,12 para adelante ya desde luego indicaría un QRS ancho.
que posteriormente vamos a hacer la medición viendo el papel del electrocardiograma. El intervalo QT, como vemos acá, el intervalo QT tiene un valor igual. Este es variable en los libros, pero para recordar siempre 0,36 a 0,46. Algunos libros nos dicen de acuerdo al sexo masculino, femenino, pero bueno, no, son datos de que variación de 1 o 2, pero ¿para qué vamos a pelearnos por 1 o 2, no? Entonces, el intervalo QT de 0,36 a 0,46. Me olvidaba del intervalo PR, que va desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q, o si no hay Q, hasta el inicio de R, tiene un valor normal de 0,12 a 0,20 segundos. Esos valores tienen que saberlos de memoria, puesto que si ustedes quieren hacer una lectura, no pueden inventarse los valores, ¿no? Porque un ejemplo, si yo tengo un PR de 0,24, automáticamente, como sé yo el valor normal, que es hasta 0,20, pensaría que el PR está prolongado, está ancho, que no es normal, desde luego, ¿no? Y que podemos encontrar en algunas alteraciones. Bien, entonces, pasamos... Pode repetir o intervalo QT? El intervalo QT de 0,36 a 0,46. Gracias, doutor. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar más? No, doctor. Bien, entonces continuando, ¿cuál es la finalidad de medir el intervalo QT? O mejor dicho, perdón, medir las diferentes ondas. ¿Cómo yo lo realizo? Lo realizo de la siguiente forma. Yo lo que tengo que hacer es evaluar estos cuadraditos pequeños que vemos acá en la imagen, ¿no? Estos son cuadraditos pequeños. Y tenemos cuadrados grandes, si yo imprimo el papel, el electrocardiograma, un papel milimetrado, no es porque quiero, sino el objetivo es poder medir, gracias a estos cuadrados, las ondas. Ese es el objetivo, no otro. Entonces, si vemos el papel milimetrado, hay líneas gruesas que dibujan cuadrados grandes, ¿no? Y líneas mucho más finas, delgadas, por así decirlo, que dibujan los cuadraditos pequeñitos, ¿correcto? Entonces, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente, conocer cuáles son los valores de estos cuadrados, ¿no? Tanto grande como pequeño. Acá vemos en la diapositiva que nos están mostrando un cuadrado grande ampliado, ¿no? Que vemos acá en la imagen. Entonces, este cuadrado grande está conformado ¿por qué? Por 5 cuadrados pequeños a lo horizontal y a lo vertical, ¿no? Fíjense, es cuadrado grande, ¿no? Aquí en la imagen lo está ampliando para fines didácticos, por supuesto. Ahora, si yo veo, este cuadrado grande tiene su medición. A lo vertical se mide en milivoltios. Tiene un valor de 0,5 milivoltios. Pero también se habla de un valor en milímetros. Es lo mismo, ¿no? Cada cuadradito pequeño tiene un valor de 1 milímetro. No se olviden. 1 milímetro. Como tiene el valor de 1 milímetro, un cuadrado grande tendrá 5 cuadrados pequeños. Por lo tanto, el valor va a ser de 5 milímetros, ¿no? Por un lado. A lo vertical, o en todo caso en tiempo, el cuadrado grande mide 0,20 segundos. ¿Por qué? Porque tiene 5 cuadrados pequeños y cada cuadradito pequeño en tiempo o a lo horizontal mide 0,04 segundos. Entonces ustedes dirán, ¿y por qué aquí en el cuadrado grande 0,20? Fácil. El cuadrado pequeño 0,04 multiplicamos por 5 cuadraditos pequeños nos va a dar el valor de 0,20 segundos, ¿no? Entonces esa es la explicación. Ahora, yo tengo que colocar más énfasis en los cuadraditos pequeños porque estos me van a ayudar en la medición de las diferentes ondas del electrocardiograma. Por lo tanto, esta onda, por un lado, a lo vertical, les recalco nuevamente, tiene un valor de 0,04 segundos. No tienen que olvidarse estos valores porque se olvidan también se la van a inventar y no van a estar perdidos. Y a lo vertical tiene un valor de 0,1 milivoltios o 1 milímetro, que es lo mismo. No se olviden, alguna vez yo les hablo de milímetros y me dicen, doctor, no es milivoltios. Bueno, es lo mismo, porque el valor es el mismo que se da. Ahora, ¿yo cómo hago la medición de las ondas? Si ven acá, yo veo acá una onda Q, perdón, muy delgadita, muy fina, ¿no? Que inicia en este cuadrado. Y veo que casi la onda S termina a la mitad de este otro. Entonces, si voy midiendo, acá tengo un cuadradito, acá tengo 2.5 cuadraditos, más o menos que mide mi QRS a lo ancho. Si multiplico 2.5 por 0,04, me va a dar 0,10 segundos.
Y 0,10 segundos es un valor normal, porque les dije que el QRS normal va de 0,08 hasta 0,11. Alguno me dice, doctor, pero en algún libro dice 0,06, ya no importa, ya 0,06 igual es un valor normal, pero no tiene que sobrepasar de 0,11. Ya 0,12, 0 para adelante ya es alguna alteración en la conducción ventricular. Porque si este QRS es más ancho, chicos, ustedes tienen que ponerse a pensar que de repente el impulso nace en los ventrículos, o en todo caso hay un trastorno en el impulso, o sea que el impulso está viajando más lento. Por eso es que mi QRS se hizo ancho, hablando de bloqueos completos de rama derecha e izquierda, un ejemplo. Bien, ahora también puedo hacer la medición de las ondas a lo vertical, ¿no? Como les decía acá. Un ejemplo, acá tengo 1, 2, 3, 4 cuadraditos más 5, casi 10 cuadraditos que mide mi onda R a lo vertical. Vemos acá en la imagen, entonces a lo vertical mide más o menos 10 cuadraditos. ¿Qué es igual a qué? A 10 milímetros, porque sabemos que cada cuadradito vale 1 milímetro. Muy bien. Y esa es la forma en la que tienen que medir, ¿no? ¿Cuántos cuadraditos? Un ejemplo acá, el PR. El PR veo que inicia acá y veo que termina acá, el PR. Son 5 cuadraditos. Recuerden que siempre hay 5 cuadraditos en un cuadrado grande. Inmediatamente, ¿qué hago? Multiplico esos 5 por 0,04 y me va a dar 0,20. O sea que también está bien porque el intervalo PR va de 0,12 a 0,20, ¿no? Entonces, esa es la medición que ustedes tienen que hacer y esa es la finalidad y la explicación de por qué utilizamos un papel milimetrado. Y ustedes me dirán, ¿y para qué me sirven los cuadrados grandes? Les sirven para sacar la frecuencia cardíaca, que vamos a explicar más adelante cómo sacarlo. Ahora, algo importante para todos ustedes. Cuando hacen un electrocardiograma pueden encontrar algunas alteraciones. ¿Cuáles son esas alteraciones que pueden encontrar? Por ejemplo, puede ser que yo esté tomando el electrocardiograma y el electrocardiograma se dirija hacia arriba, como vemos acá en la imagen, ¿no? Tenemos acá la línea de base y se subió. Esta alteración recibe el nombre de alteración de la línea de base. No es patológico, es que porque de repente el paciente se movió o en todo caso está haciendo una respiración muy profunda. Podemos encontrar también los mordiscos de línea de base. Esto no es patológico. Alguna vez algún estudiante me dijo, doctor, mire, se está elevando acá el electrocardiograma, me parece que es un infarto. No, solamente que se movió el paciente, lamentablemente, bueno, pues tuvo un movimiento de repente o respiró ahí muy profundamente. Es la explicación. Ahora, por acá vemos, miren, los mordiscos de línea de base. Estos son los mordiscos de línea de base, ¿no? Que también es una alteración que podemos ver en los electrocardiogramas. Estos mordiscos de línea de base prácticamente se debe a que de repente hay un artefacto que me está produciendo una interrupción en el viaje del impulso. ¿A qué me refiero? Cuando yo tomo un electrocardiograma, tengo que pedirle a mi paciente que se retire todo objeto metálico, anillos, reloj, cadenas, de repente el celular y en algunos casos la hebilla del cinturón. Y en las mujeres, de repente, algunos tienen un brasier que tiene algún metal, entonces hay que retirarse el metal también, ¿no? O el brasier en el caso de las mujeres. Y algunos de ustedes me dirán, ¿y qué pasa con el paciente que tiene brackets? ¿Qué pasa con el paciente que de repente tiene un metal, ¿no? Producto de una osteosíntesis, o sea, de una fractura? A veces les colocan platino, ¿no? Algunos pacientes están ahí con los huesitos ahí, con el platino, etcétera, o en todo caso con los tornillos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esos casos? Nosotros no podemos decirlo, sáquelo, es imposible. Entonces, lo que tenemos que hacer es colocar el electrodo o el cable de esa extremidad un poquito más alejada, ¿no? Si, digamos, tiene los tornillos en la pierna, pueden colocar el electrodo en el muslo, un poco alejado del lugar. O si en todo caso tienen un paciente que tiene una férula, un ejemplo, un paciente que tuvo un trauma, entonces igual, lo mismo, pueden colocar el electrodo muy cercano a esa extremidad, ¿no? Vamos a ver a continuación, no se preocupen. ¿Qué otras alteraciones podemos encontrar en el electrocardiograma? Las líneas en empalizada, podemos encontrar los saltos de secuencia. ¿A qué me refiero con saltos de secuencia? Que lamentablemente se puede dibujar una imagen o las ondas y a la siguiente no. Los borramientos donde de repente algunos electrodos no se van a poder ver y las pérdidas de foco también. ¿Listo? Vamos a ver cada uno de estos. Tengo algunos electrocardiogramas que nos van a ayudar con esta explicación. Por un lado tenemos acá
Miren, acá tenemos un electrocardiograma, donde vemos acá D1, derivaciones D1, D2, D3, AB, AB, ABF, precordiales B1, B2 se ven bien, pero acá B4, B5 y B6 no se ve nada. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Que de repente los electrodos se soltaron y no han captado, ¿no? Ahí hablamos de lo que es borramientos, porque no hay acá nada. Y algunos se preocupa y dice, doctor, miren, algo está pasando, nada más se desprendieron los electrodos precordiales. Esa es la explicación. Acá podemos ver las líneas en empalizada, miren estas pequeñas líneas, que les recalco es interferencia nada más. Nosotros no evaluamos líneas, lo que evaluamos son ondas, les vuelvo a recalcar, lo mismo, esa interferencia durante lo que es el electrocardiograma. Acá, lo que les hablaba de la línea de salto, miren, fíjense, acá está dibujando bien y automáticamente se sube. Entonces, movimiento o respiración muy profusa del paciente. También eso no es patológico, ¿no? Y acá, bueno, ya repitiendo la anterior diapositiva, la interferencia que puede existir. Entonces, cuando nosotros valoramos la calidad de un electrocardiograma, les recalco, puede haber alteraciones en la línea de base que hemos visto, que pueden ser cambios durante la respiración, el paciente está respirando muy profundo, los mordiscos en la línea, que puede ser por interferencia, como les dije, o también puede ser por temblor por parte del paciente. Las pérdidas de foco, que puede ser por movimiento, el paciente se mueve, o en todo caso en los niños especialmente piensa a llorar y se va borrando las ondas. Las líneas en empalizada que les comenté ya anteriormente, ¿no? Lo que habíamos visto. Y también los saltos de secuencia o pérdida de borramiento. Los borramientos, les recalco, es cuando un electrodo se desprendió, ¿no? Como en este caso, que no tenemos acá ninguna de las derivaciones, entonces ahí hablamos de borramiento. Se borró todo, pero es porque se sueltan los electrodos. Todo esto podemos encontrar en los electrocardiogramas. Miren acá también tengo un electrocardiograma donde estoy viendo muy gruesa la línea, ¿no? Muy gruesa. ¿Esto en qué momentos, en qué circunstancias se produce esto? A veces porque nosotros estamos, el electrocardiógrafo está enchufado, o sea, está cargándose. Por el hecho de estar cargándose, desde luego genera mayor estimulación en lo que es el dibujo. Entonces, cuando ustedes hagan un electrocardiograma, el electrocardiógrafo no tiene que estar enchufado, ¿no? De lo posible tiene que, como tiene su batería, entonces mejor si está sin ningún cable de enchufe ahí conectado. Eso es importante, porque muchas veces no nos ayudan a ver bien. Miren, fíjense, las ondas casi no son visibles porque está muy gruesa la línea. Entonces es otra alteración que podemos encontrar en la presencia de lo que es la realización de un electrocardiograma. Por otro lado, podemos encontrar